de oración. Viendo la memoria del pastor Contreras, le agradecemos a Dios que él tenía el tiempo disponible. También que vino con su esposa este fin de semana, hermana Laura, bienvenida a esta iglesia. Y que juntos podrán ministrar la palabra de Dios. No solamente hoy, pero mañana en la mañana y también en la tarde. Y acompañarnos en esta experiencia religiosa que tendremos mañana de 10 horas de ayuno y oración. En esta noche, pastor Contreras, gracias por acompañarnos y que una vez más el Espíritu de Dios lo utilice para traer palabras de vida y de esperanza a su pueblo en este lugar. Es un placer de nuevo estar con ustedes. El año pasado fue una delicia, una experiencia estar acá, porque no era fácil viajar 2 horas, venir a estar con ustedes a las 7 y regresarme 2 horas a mi casa y trabajar durante todo el día y luego venirme a la noche. No fue fácil, pero gracias a Dios Él nos ayudó y pudimos adelante. Los temas de estos pequeños días, pequeños temas que vamos a tener, son 3 temas y pensaba combinar 5 en 3, pero platicando con el pastor y con el primer anciano esta tarde, nos vamos a predicar 3, nosotros los vamos a dejar para otra ocasión. Iba a tratar de combinarlos, pero siendo que no han tocado esos temas, pues entonces los voy a predicar esos así como lo planeaba en un principio. El tema de esta noche tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. Sí, había una promesa en Joel, capítulo 2, versículo 28 al 30, donde dice que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo y vuestros hijos verán visiones, sueños y todo ese tipo de cosas. Y eso tuvo su cumplimiento parcialmente en el tiempo del Pentecostés. Pero ¿y nosotros? ¿Será que estamos esperando algún derramamiento parecido o más fuerte quizás? Yo quisiera leerles una cita de lo que dice el Espíritu de Profecía, lo cual dice de la siguiente manera. Dice: leamos y presentemos a otros el 2º capítulo del libro de los Hechos. Necesitamos una piedad más profunda y la sincera humildad del gran Maestro. Se me ha instruido de que todo el libro de los Hechos es nuestro libro de texto. ¿Cuánto? Todo. Ahora yo me puse a pensar, ¿por qué el libro de los Hechos debe ser nuestro libro de texto? ¿Qué encuentra usted en el libro de los Hechos? Usted encuentra unos discípulos quebrantados, unidos en oración, perseverando en la doctrina de los apóstoles y constantemente se ayudaban unos a otros. Pero después de eso hubo persecución. En todo el libro de los Hechos usted encuentra persecución por todos lados. Si usted lo relaciona con el libro de Apocalipsis, es precisamente la experiencia final del pueblo de Dios. Entonces por eso es importante que nosotros podamos entender esta parte. Sin el capítulo 1 y 2 el resto no se hubiera dado. Y por eso es importante que nosotros podamos estudiarlo y comprender. Y luego dice: todos necesitamos humillarnos. ¿Cuántos? Todos. Ahora, ¿a quién le está hablando la sierva del Señor? Al pueblo de Dios. No, pero usted y yo necesitamos humillarnos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14, ¿qué dice? Si mi pueblo, ¿qué? ¿Cómo el pueblo de Dios se tiene que humillar? ¿Es posible que ustedes y yo necesitemos humillarnos ante el Señor? Amén. Es una palabrita muy interesante. También dice lo siguiente: individualmente. O sea, como iglesia estuvieron 10 días en oración, ¿no es así?
Pero individualmente necesitamos hacer ese trabajo también. O sea, en nuestra cámara aparte debemos de orar, de mantenernos en oración. Y luego sigue diciendo, que nuestro corazón tenga una experiencia diariamente, pero que este corazón sienta la conversión. ¿Se acuerdan ustedes de la experiencia de Nicodemo con el Señor Jesús? Que le dijo, necesitas nacer de nuevo. El maestro le dice al maestro de Israel, necesitas nacer de nuevo. Si Jesús estuviera ante nosotros de la misma manera que estuvo con Nicodemo, ¿qué nos diría? Necesitamos nacer de nuevo. Ahora yo veo que aquí hay una cosa importante. Cuando usted lee el Salmo 51, versículos 10, 11, 12 y 13, usted encuentra ahí algo muy importante. Este salmo fue dado porque el salmista David había cometido ¿qué? Un pecado, pequeño o grande. Grande, pero había cometido uno o había cometido varios. Primero codició. ¿No es así? Codició a una mujer que no le pertenecía. El primero. Segundo, adulteró. 2. Tercero, para cubrir el pecado mandó matar al esposo. 3. ¿No es así? Nada más ahí tenemos un pecadito. Mis hermanos, si el rey David escribió este salmo es porque es una experiencia personal de él. Pero quizás puede ser tu experiencia y la mía también. Quizás ustedes y yo hemos caminado la vida cristiana, pero necesitamos volver a sentir esa necesidad de ese Dios maravilloso. Y el salmista dice, crea en mí, oh Dios, ¿qué? Un corazón nuevo. Y renueva, ¿qué? Un espíritu recto dentro de mí. Entonces nosotros necesitamos esta experiencia. Todos nosotros necesitamos esta experiencia. Los discípulos, cuando iban a estar en el aposento alto, ¿necesitaban esta experiencia? Sí. Vamos a analizar un poquito ahí el versículo 14 del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14. Fíjense lo que dice. Y todos estos perseveraban. ¿Qué significa esa palabra? Constantes. O sea, no es algo que se les ocurrió hoy y a ver cuándo otra vez lo volvemos a hacer, sino que era una constancia, digamos ahí, día por día. A una hora determinada ellos se juntaban y perseveraban. ¿Y en qué perseveraban? Dice ahí, unánimes en qué? En la oración y qué más? Y ruego. Pero de nuevo vuelve a presentarnos, y acá ya nos añade otra frase en el capítulo 2, donde dice, y perseveraban en la doctrina. ¿De qué nos sirve creer en Cristo sin doctrina? ¿Cristo es doctrina o no es doctrina? Todo, Cristo es todo. Entonces cuando tú amas a Cristo, vas a ver las doctrinas claras y bellas en Jesús. Entonces ahí dice que estaban unánimes todos juntos en la doctrina de los apóstoles. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, mira, la doctrina no importa, solamente Cristo. ¿Y se podrá separar eso? Yo no creo. ¿Quién dio las doctrinas? ¿Las inventé yo? ¿El pastor Ariel? ¿La conferencia? No, fue algo que Dios ha establecido porque son verdad. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos estar unidos, juntos, unánimes, pero también debe de haber armonía en las doctrinas que nosotros creemos. Y como iglesia, ¿cuántas tenemos? 28, firmemente fundamentadas en la palabra de Dios. Mis hermanos, nosotros tenemos algo maravilloso. Debemos estar en comunión y también debemos estar juntos compartiendo ¿qué? El pan. ¿Celebramos nosotros todo eso? Claro que sí. Ahora, mis hermanos, quisiera pasar a otra parte importante. Esta promesa de derramamiento del Espíritu Santo, ¿para quién es? Para nosotros. Para nosotros. Déjenme se la hago de nuevo. ¿Para quién es esta promesa? Para nosotros. Para mí. Para ti individualmente. Nosotros somos todos juntos. Pero si tú piensas de ti individualmente, tú eres el que tienes esa promesa dada por Dios. O sea que el Espíritu Santo te está esperando a ti como persona.
Porque una vez que tú y yo estemos en el mismo canal, una vez que tú y yo estemos sintonizados, gracias, sintonizados en el mismo canal, entonces va a ser mucho más fácil que podamos estar unidos y que podamos estar en comunión y podamos estar orando los unos por los otros. Entonces, por eso es importante que el Espíritu Santo nos pueda tomar de tal manera, unidos en doctrina y en todas las otras cosas que la palabra de Dios nos dice. Vamos a ver un poquito algunas cosas, comenzando del capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, ¿qué pasó allí? ¿Qué vino? Un viento. Voy a hacer una pregunta. ¿Usted se ha pensado en qué parte de la Biblia el viento tuvo una parte importante? Bueno, Elías. En el diluvio, ¿qué hizo el viento? Secó las aguas y después vino otro viento fuerte que hizo con todos los animales, todas las cosas y todos los árboles y todo lo que estaba ahí. Con el viento lo juntó todo y lo enterró. Entonces el viento forma una parte importante. Yo no sé si tú en ocasiones sientes el viento apacible que llega a tu mente y a tu corazón. Hay ocasiones en que nosotros podemos ver las manifestaciones grandes de Dios. El río Jordán se detuvo. El mar Rojo se detuvo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo puede pasar? Es algo sobrenatural. ¿Sí? Necesitamos creer a la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros como adventistas fallamos. ¿Saben de que yo me encuentro un poquito admirado? Nosotros tenemos la doctrina correcta, supuestamente, ¿o no es así? Sí. Entonces, ¿por qué no se manifiesta el Espíritu Santo como en los otros lugares? ¿Será que nos hace falta fe? ¿Será que nos hace falta fe a nosotros? Miren, mis hermanos, hay un libro que yo leí que me ayudó mucho a comprender este aspecto. En inglés se llama Escape to God o Escapando hacia Dios. Este libro manifiesta ahí muchas cosas importantes que nosotros pasamos de vista. Y lo que decía ahí, que este hombre tuvo una experiencia personal con el Señor donde él escuchaba la voz para que él obedeciera cada acto, cada cosa en la cual él escuchaba la voz de ese Señor. Y a medida que caminó en la vida, cuando él decidió escuchar esa voz y obedecer esa voz, su vida cambió totalmente. En una ocasión, platica él que él estaba cortando una rama arriba en la montaña. Y escuchó una voz que le decía, muévete de ese lado hacia el otro lado. Deja esa rama. O sea, sigue cortando, pero muévete al otro lado. Y él dijo, pues, bueno, pero ¿por qué? Esta rama está seca, la que estoy cortando, ¿por qué me voy a mover? Y siguió cortando. Volvió a escuchar la voz y dijo, muévete de ese lugar al otro lugar. 3 veces escuchó la voz. Y dijo, bueno, ya es la tercera vez, pues me voy a mover. Y se movió. Siguió cortando la rama. Cuando menos pensó, salió disparada la rama donde él estaba parado. ¿Qué le hubiera pasado si no hubiera escuchado la voz? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera volado por los aires, por la fuerza. Esa rama estaba siendo detenida por otra, que él al estar cortando esa parte iba a salir la rama disparada. Mi hermano, a veces en cosas tan sencillas nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. A veces nosotros escuchamos, no hagas esto, muévete para, mira, no te vayas por aquí porque te puede pasar esto. ¿Y qué pasa? Nos pasa. Pero si nosotros hacemos caso y dicen, yo tenía que pasar por ahí, pero como el Espíritu me dijo que me fuera por acá, pues me fui y no me pasó. No me tocó nada. Nosotros necesitamos ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿No está esa promesa para nosotros hoy? Sí, el Señor Jesús le dijo a los discípulos que cuando el Espíritu Santo viniera,
Él les iba a guiar, les iba a dirigir, les iba a enseñar toda verdad, los iba a ayudar en la predicación del Evangelio, ¿no es así? Les iba a dar poder, ¿no lo dijo en San Juan capítulo 14, 15 y 16? En esos 3 capítulos se encuentra una obra poderosa del Espíritu Santo. Pero nosotros nos hemos dejado de creer esa parte importante. Cuando el apóstol Pedro, después de que estaban ahí en el aposento alto, orando por 10 días, ¿cuántos días oraron ustedes? 10 días. Entonces, ¿qué esperamos nosotros a creer? Porque el Espíritu Santo venga a nuestra vida, o no quiere que venga el Espíritu Santo. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida para que en nuestra vida seamos transformados y la gente pueda mirar a Jesús en nosotros. ¿O no ese es el plan de Dios? Mira, quédense allá en el aposento alto y esperen la promesa que yo les di en San Juan 14 y la promesa va a venir y va a descender sobre ustedes ¿qué? El Espíritu Santo. Fíjense lo interesante. Yo he estado relacionando este tema con la Torre de Babel. ¿Qué tiene que ver eso? Déjenme se lo platico de esta manera. Para que los discípulos pudieran hacer el trabajo de predicar el Evangelio, ¿qué tenía que venir? El Espíritu Santo. Y estaban allí precisamente en el tiempo del Pentecostés muchísima gente. Cuando lea usted el capítulo 2 va a ver 17 nacionalidades allí, de otros lugares. ¿Hablaban el mismo idioma judío que ellos? No. ¿Entendían el idioma donde ellos habían nacido? Sí. Entonces, ¿cómo Dios iba a hacer esto? Muy fácil. Derrama el Espíritu Santo, los discípulos comienzan a hablar en lenguas y ¿qué pasa? Cada uno le escuchaba ¿qué? En su propio ¿qué? Idioma. Fíjense lo interesante. ¿Cómo comparé esto? La torre de Babel. ¿Qué estaban haciendo Nimrod y todos los amigos, los reyes y toda la gente de su tiempo? ¿Qué estaban haciendo? Desafiando a Dios, yendo contra lo que Dios les había prometido. Les había dicho, nunca más voy a destruir ¿qué? La tierra por agua. Y sin embargo ellos obedecieron. No, empezaron a construir una torre. Y cuando bajó el Señor, dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 11, que bajó el Señor y ¿qué vio? Que eran uno. O sea, estaban bien unidos para hacer el mal, pero estaban unidos. Dice, y nadie los ¿qué? Los va a parar. ¿Y qué hizo el Señor? Cosa curiosa, les dio lenguas diferentes. Y en el Pentecostés dio lenguas diferentes. Cosa interesante. Yo me he puesto a comparar estos relatos y se me hacen interesantes. Primero el Señor confunde las lenguas para que no se entiendan y paren de hacer lo que están haciendo. Y se tienen que dividir. De ahí fueron las naciones y las lenguas que hay. ¿No es así? Pero ahora en el tiempo del Pentecostés les derrama el Espíritu Santo, hablan de lenguas, ¿para qué? Para que el Evangelio sea propagado. ¿No es interesante? Ahora déjenme se lo comparo de otra manera. En la actualidad, ¿cuál es el idioma que se maneja a nivel mundial? El inglés. Y van a llegar a ser uno, como en el tiempo de Babel. ¿Y qué va a tener que hacer el Señor? Va a tener que venir. Ya no a confundir las lenguas, sino va a tener que venir por nosotros, porque el tiempo se está terminando. Yo lo relacioné de esta manera, ¿por qué? Porque en realidad el Pentecostés fue para la predicación del Evangelio, se le dio el don de lenguas. ¿Sí o no? En la actualidad todo el mundo se quiere unir para tener un nuevo orden mundial, el Novus Ordo Seclorum. ¿No es así o no? Entonces, si eso está pasando, ¿cuán lejos estamos de que pase? Cuando la mayoría de personas en el mundo están aprendiendo inglés. En la India, en la China, donde quiera, aprenden inglés, vienen aquí y hablan el inglés perfectamente. ¿Qué los va a parar, mis hermanos? Nada. Solamente la venida del Señor Jesús. Mis hermanos, es lo que estamos viendo. Y yo comparé estas cosas, se me hizo interesante, porque en realidad, mis hermanos, el Señor tiene que venir a parar lo que el ser humano está haciendo. Viene a destruir los que están destruyendo la tierra. Viene a destruir a aquellos que están siendo oprimidos, aquellos a los cuales Él está quitando el salario. Pero antes, mis hermanos, nosotros necesitamos estar preparados para cuando esas situaciones ya no se puedan resistir. Y la única manera es recibiendo el don del Espíritu Santo. Es la única manera. Ahora, yo quisiera llevarnos a algo importante. Aquí en Hechos, antes, ¿cuánto tiempo tengo? Toda la noche. Pero ustedes se van.
Bueno, cuando llega el Espíritu Santo, cae la lengua repartida, se posa la flama, la llama de fuego, como lenguas, se posa en ellos, salen disparados predicando. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando recibieron esta promesa? Antes de recibirla y en el momento que la recibieron. Primero, estaban allá en el templo alabando a Dios y glorificándolo. ¿Qué estaban haciendo? Testificando. No estaban nada más orando, no estaban nada más unidos en la doctrina, estaban predicando en el templo. Lucas capítulo 24, ahí lo dice, que estaban en el templo predicando las grandezas de Dios y alabando a Dios. O sea, que el hecho de estar esperando al Señor no quiere decir que nada más vamos a estar estudiando la palabra y orando, sino que hay que ir y testificar. Entonces sale Pedro y comienza a defender a los discípulos. Dice, los sacerdotes comenzaron a criticarlos diciendo, estos están borrachos. Y Pedro, ¿qué dice? No, estos no están borrachos, es muy temprano para estar borrachos. Lo que pasa es que están llenos de Espíritu Santo. Y comienza a darle una predicación tremenda. Presenta el Mesías, cómo Él vino, cómo Él vivió en esta tierra, cómo Él murió, resucitó y ascendió al cielo. O sea, le presentó un mensaje poderoso. ¿Sí o no? Pedro, el que siempre habla, una predicación lo llevó a que ¿cuántas personas se convirtieron? 3,000 personas. La palabra de Dios dice que en el tiempo final mayores serán los resultados. Pero necesitamos, mis hermanos, nosotros comenzar a pedir con fervor y con el deseo de nuestro corazón, nuestra mente, el derramamiento del Espíritu Santo. Sentirlo con poder. Ahora, cuando terminó de predicar el mensaje, la gente que lo estaba escuchando, ¿qué dijo? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Levántense y arrepiéntanse y bautícense. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Estas gentes eran judíos que creían en Dios? Creían en Dios, pero no creían en Cristo. Y ahora, después de esta predicación poderosa, ellos quedaron convencidos, se convirtieron y como consecuencia reconocieron su pecado. ¿Y cuál era el pecado de ellos? De que no habían aceptado a Jesús como su Salvador personal. Que al Mesías al cual habían matado los sacerdotes, ese era el Mesías, era el Hijo de Dios y era el Salvador del mundo. Y viendo ellos lo que había pasado, reconocieron que ellos habían sido culpables de ¿qué? De la muerte de Jesús. Se arrepintieron, se entregaron al Señor, se bautizaron y después cuando se fueron a todas esas naciones, ¿qué pasó? Empezaron a llevar el Evangelio. Ahora déjenme hacerles una pregunta. La palabra de Dios dice que ellos, Pedro les dijo, arrepiéntanse. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Nosotros somos la iglesia remanente? ¿Sí o no? ¿Será que nosotros también necesitamos arrepentirnos? ¿Están seguros? ¿Saben que yo he descubierto que necesitamos mucho más que eso todavía? Y déjenme buscar. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Y este tema está relacionado muy estrechamente con el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan que les había comentado que Hechos y Apocalipsis van de la mano? Porque los problemas que tuvieron ellos, nosotros los vamos a tener. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo con nosotros. Cuando nosotros tengamos que testificar por Cristo. Cuando tengamos que salir, cuando tengamos que obedecer lo que la palabra de Dios dice, entonces vamos a tener problemas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, 18 y 19. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice ahí, vamos a empezar en el versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, versículo 18,
yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso ¿y qué? Y arrepiéntete. Y dice lo siguiente: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él, ¿qué? Conmigo. ¿Cuántos problemas tiene esta iglesia? ¿Cuántos? Muchos. Entonces necesitan más que las personas del tiempo del Pentecostés. ¿No es así? De acuerdo a lo que dice ahí, sí. A las personas que Pedro le predicó el mensaje, dijo: arrepiéntanse y acepten a Jesús como Salvador, bautícense. ¿No fue así? Sí. Pero a estos de la última iglesia les dice muchas más cosas que arrepiéntanse. Al final les menciona arrepiéntanse. ¿Sí? Esto es lo que me llamó la atención. Cómo la iglesia del tiempo del Pentecostés tenía que arrepentirse de una cosa, y cómo nosotros al final, que somos esa iglesia laodicea, necesitamos muchas más cosas. Ahora, vamos a analizar esto un poquito. Este mensaje, ¿para quién es? ¿Para la gente de afuera o para la iglesia? Pero dice que en la iglesia hay fríos, tibios y calientes. ¿Será que aquí en la iglesia habrá fríos, tibios y calientes? Ahora, ¿cómo se cura? Supuestamente la iglesia se siente muy rica, se siente bien vestida, se siente que tiene vista 20/20. O sea, todo lo ve muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema de nuestra iglesia? Pues yo no tengo que inventar nada, porque la misma Biblia dice cuál es mi problema. ¿Quieren darse cuenta cuál es nuestro problema? Mire, vamos al versículo 18. Ahí nos dice el problema. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? Oro refinado en fuego. Ahora, ¿qué significa el oro? Es la fe y el amor. ¿Cómo? La iglesia al final no tiene fe y no tiene amor. Bueno, vamos a leer algunos textos para comprobarles esto que les acabo de decir. Vamos a analizar. Por ejemplo, en Gálatas 5:6 dice: lo que vale es la fe que obra por el amor. San Juan 14:15: si me amas, guarda mis mandamientos. Santiago 2:5 dice: amados hermanos míos, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿Ricos en qué? En fe. ¿Qué dice Apocalipsis que debemos de comprar? Oro. ¿Y el oro nos hace ricos? Sí. Y luego dice: herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Primera de Timoteo capítulo 6:18 dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, prontos a compartir. Y las obras son un resultado de fe. ¿Qué necesitamos tú y yo? No meras obras, sino que esas obras vayan acompañadas con fe, con amor. No ayudar porque tienes que ayudar, no ayudar de mala gana, sino ayudar porque hay fe y hay amor. Cuando Dios te pide: si me ama, guarda mis mandamientos, te está pidiendo que lo hagas como por amor, y que ejerzas fe en lo que Dios te ha prometido. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, cuando Dios le dijo a Josué: cruza el río Jordán, el río se paró y ellos pasaron. No, el río estaba corriendo, inclusive había llovido los días anteriores y el río se estaba desbordando. Y le dijo Dios: camina, y comenzaron a caminar. ¿Y qué pasó con el río? Empezó a separar. Totalmente. ¿Pero qué necesitaban hacer los sacerdotes primero? Dar un paso. Ejercer fe, comenzar a caminar. Y no nada más eso. Varios días después también les dice de nuevo: denle vueltas a Jericó. 6 vueltas, una cada día. Y en el último día, denle 7 vueltas. ¿Qué cosa tan ridícula? ¿Es trabajoso hacer eso? ¿Cuestionaron lo que Dios les pidió? Entonces, ¿por qué nosotros cuestionamos todo lo que Dios dice?
No hagas esto por esto. Si Dios te está diciendo no lo hagas, ¿cómo lo hagas? Pero nosotros cuestionamos. Vivimos en la época en la cual Dios le dice a nosotros, hagan esto. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué me va a causar? ¿Qué? Mi hermano, si Dios lo dice, es porque Él es nuestro creador, Él es el que hizo el universo, Él sabe lo mejor para nosotros, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué cuestionamos tanto a Dios? La iglesia de los últimos días necesita más fe y más amor porque siempre cuestionamos todo. Yo me pongo a pensar, a veces hay milagros maravillosos, pero tristemente no se dan dentro de la iglesia de Cristo. ¿Pero saben por qué? Por nuestra falta de fe y falta de amor. Aunque sí hay muchos milagros dentro de la iglesia de Cristo. Lo más que no los propagamos. No lo hacemos para atraer a la gente, sino solo el resultado de esa comunión con Cristo y de esa unión con ese Jesús. Ahora, mis hermanos, ¿qué otra cosa le hacía falta? ¿O le hace falta a la iglesia final? Yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas. ¿Y que para qué? Te vistas. La iglesia del tiempo final está como en el Génesis, Adán y Eva. Después de pecar, lo que hicieron fue coserse hojas de higuera y cubrirse. Pero cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron. Y Dios les cuestiona y dice, ¿por qué se escondieron? Ah, es que estábamos desnudos, que nos habían hecho hojas de higuera, que no estaban cubiertos. ¿Cuál era la desnudez? Había una desnudez espiritual, había una culpabilidad tremenda que la cual nos hace escondernos de Dios. Mi hermano, ya no huyas de Dios. Acércate a Él. Mira, cuando tú te acercas a Él, tú te vas a sentir con una paz y una tranquilidad y Dios no te va a rechazar. Amén. Quizás dentro de la iglesia a veces hay rechazo a la gente. Mi hermano, debemos amar a esa gente. Debemos de amarlos. ¿Por qué? Porque esa gente ha venido porque necesita de Dios. Necesita de ti y de mí. ¿Por qué creen que los trae a la iglesia? Los trae porque necesitan el cuidado tuyo y de mí. ¿Será porque tú y yo lo necesitamos? Mira, a veces yo me pregunto, ¿por qué a mí me dio la esposa que me dio el Señor? Ah, que tú lo ocupaste. No, el Dios se oró y se mantuvo y esto y lo otro. ¿Y por qué me dio la esposa que me dio? Bueno, ¿por qué a mi esposa le dio el esposo que le dio? ¿Por qué así? Porque tú necesitas a esa mujer para que tu carácter sea perfeccionado. Y tú estás en esta iglesia porque Dios te ha puesto aquí, porque a través de la comunión entre unos y otros y de los roces que a veces hay entre nosotros, se va a pulir para que pueda salir el oro final. Y esas vestiduras que Adán y Eva se encontraron son las mismas vestiduras que a veces tú y yo queremos tener. ¿Cuáles? Ah, yo ya creo en Jesús. Pertenezco a la iglesia adventista. Leo la Biblia. Estudio, oro, hago esto, lo otro. Y a veces nos cubrimos de tantas cosas que son superficiales, que se tienen que hacer, pero no ejercemos fe y amor. Y las vestiduras que nos cubren no son vestiduras de la justicia de Cristo, son nuestras propias vestiduras, mis propias obras, no son obras de Cristo. Nosotros deberíamos de poner en práctica lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 10. Debemos de andar en las obras que Dios ya preparó para que tú y yo caminemos en ellas. Entonces no son obras mías, son obras de ¿quién? De Dios. Son obras del Espíritu Santo a través de nuestra vida. Porque guardas el sábado, porque haces esto, porque haces lo otro. Lo haces porque el Espíritu de Dios mora en ti, no son tuyos. Tú no puedes. Entonces cuando tú y yo nos cubrimos con la justicia de Cristo, ya no vas a decir que son obras tuyas. Ya no vas a decir que tú lo hiciste. Ya vas a decir, Cristo lo hizo. Y porque el Espíritu Santo mora en mí, entonces yo camino a la vida cristiana. ¿Y qué otra cosa necesita la iglesia final? Colirio. ¿Y el colirio para qué es? Para los ojos, para limpiar, para ayudarnos. Símbolo del Espíritu Santo. Pero ¿será que la iglesia final no tiene el Espíritu Santo? ¿Por qué dice la Biblia que necesitamos el Espíritu? Comprar colirio. ¿Será, mis hermanos, que nosotros no estamos pidiendo o dejando que el Espíritu Santo en nuestra vida nos pueda transformar? ¿Será eso? Y la otra cosa que me llama la atención, en el tiempo de Jesús, a los que Pedro les estaba predicando, cerraron sus puertas. No dejaron entrar al Señor a su vida.
Aunque vieron todos los milagros, aunque escucharon maravillas que Jesús había hecho, cerraron su puerta. ¿Sí o no? Pero cuando vino ese sermón, con esa predicación, con ese poder del Espíritu Santo, ¿qué hicieron ellos? No pudieron hacer nada, cayeron derretidos, y por eso expresaron esas palabras: ¿qué haremos? Arrepiéntanse. Mis hermanos, ¿será que nosotros necesitamos también hacer eso? Hay una puerta que Dios está tocando, y esa puerta no es la puerta de la salvación, no es la puerta de la gracia, no es la puerta de nada, es la puerta de tu corazón. Que Dios está tocando a tu corazón. Pero si está tocando, si la iglesia de la Odisea cree en Dios, pero ¿dónde está Dios? Si está tocando, ¿está dentro o está afuera? Está. Yo mi pregunta para ustedes en esta noche es la siguiente: ¿dónde está Cristo en tu vida? ¿Sigue tocando a la puerta de tu corazón? ¿Le vas a dejar entrar? Porque solamente si tú le dejas entrar vas a poder recibir el Espíritu Santo, vas a poder recibir las vestiduras de Jesús, y también vas a poder recibir el oro. Ahora, querido hermano, cuando el oro es purificado, ¿dónde se tiene que poner? En el fuego. ¿Para qué? Para que se purifique. El fuego son las pruebas que Dios permite en tu vida, por las cuales tú vas a ser purificado. Depende de la fe que ejerzas, del amor que ejerzas, es como tú vas a tomar esas pruebas que vienen. Así que, mi hermano, yo te invito en esta noche para que tú y yo nos consagremos y podamos responder de la misma manera que respondieron los judíos al sermón de Pedro. Que cada uno de nosotros podamos decirle al Señor: Señor, yo me arrepiento, porque no te he dejado entrar. Las obras que he hecho son obras mías. El amor que tengo es amor mío, no es amor tuyo. Y dejar que Cristo